¿Qué pasa, aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. A lo largo de la historia de la WWF, WWE, han pasado cientos y cientos de luchadores por la empresa. Unos sin pena ni gloria, otros hicieron historia y se forjaron como estrellas, convirtiéndose en leyendas. Otros fueron vilmente ridiculizados y otros, viniendo de un estatus superior en otras empresas, pasaron inadvertidos, sin darles el lugar que merecían por la fama que les precedía. Hoy hablaré de ellos. Algunos estuvieron en una sola ocasión y otros osaron en volver para repetir el no haber hecho nada la primera ocasión en las que estuvieron. ¡Empezamos! Ricky Steamboat. Hablar de Steamboat es hablar de lucha libre, de clase, de técnica y de respeto por la profesión. Steamboat ha hecho los mejores combates del wrestling en Estados Unidos en la década de los 80. Obviamente, para bailar un tango hacen falta dos personas, pero cuando se emparejan con los mejores del mundo, solo puede salir la crème de la crème. Estamos hablando de Randy Savage y de Ric Flair. Steamboat tenía un físico envidiable, no gran volumen, pero sí una simetría y una definición que marcaban la diferencia en la época. Incluso participó en varias competiciones de culturismo. En el wrestling debutó en 1976 tras ser entrenado por Verne Gagne y por el Iron Sheik. Un pequeño inciso. El ser entrenado por los mejores no necesariamente te hace ser el mejor, pero hay muchos factores que intervienen en esa ecuación. Pero en este caso sí es así. Varese y Gagne eran reputados luchadores amateur y grandes entrenadores y trasladaron toda su sapiencia a la lucha libre profesional, formando grandes luchadores. Del campus del agua salieron pues desde Ric Flair, el propio Steamboat y nombres y nombres y nombres que fueron luego escribiendo en mayúsculas la historia de la lucha libre. A Steamboat solo le bastó unos meses para triunfar en la NWA, proclamándose en el 77 campeón de la televisión, al quitarle el título al que sería su mejor rival y con el que mejores combates hizo en la historia, Ric Flair. Voy a pasar muy por encima de los datos más importantes de su carrera, porque si no luego Eugenio, que siempre nos ve y nos escucha, dice que los programas son simplemente una excusa para hacer un recorrido por las carreras de los luchadores, que así es, pero evidentemente tienen que tener algo en común, y en común tienen hoy que fueron ninguneados por la WWFE y sobre todo por el señor Vince McMahon. Steamboat luchó en la agua, en Florida, en Jim Crockett Promotion y en All Japan, hasta que en el año 85 llegó a la WWF, aunque en el 80 es cierto que tendría un combate por parejas con Jay Youngblood, que sería pues uno de los luchadores que a lo largo del tiempo luchó con Steamboat como tag team y también fueron campeones en diferentes empresas. En su primera etapa disputó más de 450 combates en la casa de McMahon. Su primer año lo pasaría intentando arrebatarle el título intercontinental a Greg Valentine y luchando sobre todo contra Don Muraco, teniendo un número de victorias muy superior a las derrotas y ganando peso específico en la WWF. Se aliaría también con Snuka o con el King Tonga para luchar por parejas, división que dominaba a la perfección, como he dicho antes, dado que fue 10 veces campeón, tanto con Paul Jones como con Jay Youngblood. En el año 86 siguió el feudo con Muraco y comenzó otro gran feudo con Randy Savage, feudo que nos proporcionó el mejor combate de la historia de la WrestleMania. Vamos a acotar esto, de 15 minutos, el mejor combate de ese tiempo, porque también sería menospreciar, ya que vamos a hablar de luchadores menospreciados, menospreciar al resto de luchadores que después de 37 ediciones más no han sido capaces de superar ese combate. Entonces, ¿ha habido combates mejores que ese?
desde mi punto de vista lo dudo, por la intensidad, por todo lo que supuso, por la técnica, el llaveo, la historia, la intrahistoria, que lo escribió el propio Randy Savage, todo eso. Entonces, si en 37 ediciones más no lo han podido superar, pues vaya luchadores que tenemos. Pero vamos a dejarlo en el mejor de esa duración. 16 veces intentó arrebatarle el título a Savage, pero no era el momento. Siguió luchando contra Jake Roberts o Hércules Hernández. En la WrestleMania 3, Steamboat ganó el título intercontinental. En ese combate frenético, lleno de llaves contra llaves, ritmo, pasión, drama, cuentas de 2, porque el árbitro ya estaba sudando, que no están acostumbrados a cuenta tras cuenta tras cuenta. Eso también le da un dinamismo poco habitual. Si no habéis visto ese combate de la WrestleMania 3 de Ricky de Dragon Steamboat contra el campeón intercontinental Randy Savage, pues os recomiendo obviamente que lo veáis. Un combate que no es muy largo y además que no os vais a aburrir porque es que no da tiempo a ello. ¿Qué se le podría pedir más a ese combate? Pues sinceramente que no hubiera perdido Randy Savage, pero esto es así. El título a Steamboat solo le duró 2 meses. 2 meses y un par de días, al perderlo contra el Honky Tonk Man, ese reinado que se convertiría en el más largo de la historia hasta el momento, dado que ahora, para que los luchadores actuales tengan un valor añadido, necesitan hacer historia con algo, y parece que lo más fácil es batiendo récords de posesión en días de los títulos. ¿Calidad? Bueno, eso ya es más cuestionable. ¿El número de defensas? Bueno, eso ya es más cuestionable. Al final en la historia queda lo que queda, que son los datos. Luego pocos analizan, obviamente, a no ser que seas un jobber, pues cosas en concreto y además de épocas pasadas. Una vez que perdió el título, lo intentó recuperar sin éxito y lucharía contra DiBiase, y en el 88 solo estaría 3 meses, enfrentándose principalmente contra Rick Rude. El balance de Rick Steamboat en la WWF no fue malo, pero su reinado fue un poco decepcionante. Apostar por él para luego que perdiera ese título en prácticamente 2 meses no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido visto desde fuera, que es lo que estamos diciendo, pero el jobber va a lo que va. A no ser que sea cierto que fue un castigo por pedirle al señor McMahon permiso de paternidad. Acababa de ganar el título intercontinental, iba a ser papá en 2-3 meses y entonces le dijo que quería un tiempo fuera cuando naciera su hijo. El señor McMahon no se lo tomó nada bien y entonces cogió y le quitó el título a las primeras de cambio. Aunque según Steamboat, pues dice otra cosa. Fue castigado por robarse el show al hacer el combate de WrestleMania 3 que resaltara por encima del André the Giant contra Hulk Hogan. Un combate malísimo, pero un combate esperado y que batía también récords. En este caso, más mérito tenía Randy Savage, que era el que escribió el combate y el desarrollo del mismo. Entonces, a Savage, desde luego que no lo castigaron de ninguna manera. Entonces sería un cúmulo de diferentes circunstancias. Steamboat, al final, lo que hizo fue de campeón de transición entre dos heels, cuando suele ser lo contrario. Y más curioso sería, porque curiosa es la lucha libre, que el Honky Tonk Man también iba a ser campeón de transición, para ponerle en bandeja el título a Jake Roberts. Hecho que nunca sucedió por la lesión que sufrió Jake Roberts. Y no solo eso, ojo, que es que ya es rizar el rizo. El Honky Tonk Man no era la primera opción para ser campeón intercontinental y luego se convirtió en el más longevo. El que iba a ser campeón intercontinental y el que le iba a quitar el título a Ricky Steamboat por castigo iba a ser Butch Red. Pero Butch Red también era un tipo disoluto y por eso se perdió un par de fechas y entonces dijeron, este tío no puede ser campeón intercontinental porque no es un tío serio y profesional. Por lo tanto, vamos a poner al Honky Tonk Man. Después de todo esto, Steamboat firmó por la WCW. También lucharía en Japón. Y gracias
a que de nuevo se cruzaron en WCW Steamboat y Flair en el año 89, pudimos ver la mejor trilogía de la historia de la lucha libre. Y Steamboat fue el motivo por el cual Ric Flair no se fue a WWF cuando se marcharon sus compañeros, Tully Blanchard, y también se marchó Arn Anderson. Era una época en la que era un poco convulsa en la NWA y entonces cogieron y muchos se marcharon. NWA, WCW, porque era la época en la que Turner compró y entonces había mucho movimiento. Ric Flair no estaba contento, se marcharon casi todos y él dijo, bueno, me quedo, pero porque viene Steamboat y porque vamos a hacer magia como así fue. Esa magia que todavía recordamos los que hemos visto esos combates de 5 estrellas que no valen para nada para la gente que quiere meterse con los combates que consideran que no son de 5 estrellas o que no puntúan sus combates preferidos. Yo tengo un combate preferido y no me lo puntúan de 5 estrellas, pero si me lo puntúan sí que vale esa puntuación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Más ahora Dave Meltzer, que ha visto miles de combates y sabe de lucha libre más que todos nosotros juntos, pero es un señor que tiene desordenado el salón de su casa, un señor mayor que cuando habla no sabe lo que dice. Lo mismo que el combate de WrestleMania 3. Si no habéis visto estos combates del año 89, pues la verdad que ese año en la WCW fue magnífico. Tan magnífico que el próximo programa lo haré de WCW en el año 89, haciendo un repaso por esos combates, narrando todo lo que supuso y cómo Ric Flair salió de ese feudo de campeón de nuevo porque lo perdió entre medio con Rick Steamboat y sin poder respirar, sin poder disfrutar del título ganado, ya entró en un feudo directo y criminal contra Terry Funk, también brindando combates buenísimos. Esto ya, y me iba a extender un poquito más, pero no, esto lo dejamos ya para el próximo programa. Y como diría mi amigo Alejandro Gómez, evidentemente da para podcast y así lo haré. En WCW, Rick Steamboat estuvo 87 días de campeón. Saldría por disputas contractuales y en marzo del 91 volvería a la empresa de McMahon. No se puede decir que lo enterraran o que lo ridiculizaran en esta segunda ocasión, porque de los 102 combates que disputó solo perdió uno, y fue el último. Entonces, no fue un ridículo espantoso el que hizo Rick Steamboat, pero sí que otra vez fue un luchador con el que no contaron para cosas importantes. Que sí, que era muy querido y aclamado por el público, incluso él quería un turn heel, pero le dijeron, pero tú estás loco, ¿cómo vas a hacer un turn heel si eres el mayor face del negocio? Siempre has sido face, el público le encantas, entonces ni se te ocurra. Y no se lo concedieron, el tío estaba también descontento y era algo que ellos, la WWF no lo supo utilizar bien teniendo esa calidad de luchador. Era una auténtica leyenda, era uno de los luchadores técnicos y mejores trabajadores del negocio. No tuvo ningún feudo relevante ni ningún combate destacable. Lucharía en house shows pues, contra Haku, contra el Bárbaro, contra Skinner, pasando sin pena ni gloria, con un gimmick de escupefuegos y poco más, que eso sí que llamaba la atención, pero con eso, pues, insuficiente, desde luego, para la calidad de luchador que era Ricky the Dragon Steamboat. Lo más relevante que hizo fue en SummerSlam un combate de tríos. No me puedo explicar que con los creativos que había en WWF en esa época o el propio Vince McMahon no le supieran sacar más rendimiento a Steamboat. ¿Fue una oportunidad perdida? Pues eso vosotros mismos lo podéis pensar y lo podéis deducir de lo que estamos hablando hoy en este programa. El fin del paso de Rick Steamboat fue por la decisión de que querían que la racha del Undertaker, que yo creo que ni siquiera habían pensado en esa racha tan larga de victorias en la WrestleMania, pues comenzaría en la WrestleMania 7. Buscaban a una leyenda para que la enterraran, nunca mejor dicho porque era el enterrador, y le dijeron a Steamboat, Ricky, vas a luchar en la WrestleMania 7 contra el Undertaker y vas a durar pues lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks, lo mismo. Entonces él dijo que no,
pero ¿qué están ustedes hablando? Pero es que soy Ricky Steamboat. ¿Otra vez estamos con las mismas? ¿Otra vez ninguneándome? Pues no. Entonces esa negativa le llevó a salir de la empresa pues poco tiempo más tarde. Ahora ya analizando la carrera objetivamente, sin meterme en otras cosas, es curioso que Rick Steamboat dejó la primera vez la NWA por disputas creativas con Dustin Rhodes. Cuando fue a WWF, se fue, o lo despidieron, o no le renovaron por pedir tiempo fuera cuando era campeón intercontinental. Cuando volvió a WCW, en el 91, se fue por disputas contractuales. Cuando fue a la WWF, no estuvo de acuerdo con las decisiones de los bookers y dejó la empresa para volver a WCW. Allí tendría como una segunda juventud siendo campeón por parejas con Shane Douglas, en 2 ocasiones, y una con Dustin Rhodes. También fue una vez campeón de la televisión y una vez campeón de Estados Unidos. Recuerdo su feudo con Steve Austin, por ejemplo, hizo combates que no eran malos, también volvió a luchar con Ric Flair. Por lo menos ahí valoraron un poquito más pues la calidad de Rick Steamboat. Pero, como era habitual en la época y con la llegada de otros luchadores y la revolución vivida en esos años 94-95, pues se lesionó y Bischoff, como le gustaba a él, no dar la cara, mandó pues un FedEx, un burofax, y lo despidió pues por carta. Y esta es la historia de Ricky de Dragon Steamboat, evidentemente sin analizar pues, sus combates y la calidad que era de luchador. Pero vemos cómo salió de todas las empresas pues, de una manera abrupta, y aparte de eso que en la WWF no supieron valorar. Bueno, cuando ganó el título intercontinental sí, pero no supieron valorar pues lo que tenían entre manos, como si lo hizo la WCW en el 89 con el feudo con Ric Flair. También estamos en otra pregunta: ¿contra quién hubiera luchado en WWF para llegar a esa calidad? ¿Quién había en el 89? ¿El Dynamite Kid? Es que ya no había nadie. Vamos con otro, evidentemente no de la importancia de Rick Steamboat, pero sí que os voy a comentar un luchador que a mí no me disgustaba, que era Terry Taylor. En la época en la que los gimmicks se repartían prácticamente por sorteo, a este le tocó a Terry Taylor, que era el Red Roster. Curiosamente, este gimmick le podía haber tocado a Kurt Hennig y Mr. Perfect le podía haber tocado a Terry Taylor, pero al final se dieron las cosas de manera diferente y Terry Taylor tuvo que interpretar al Red Roster. Terry Taylor había ganado más de 25 títulos en su carrera, siendo su etapa de la UWF de Bill Watts una de las más prolíficas de su carrera. Antes de hacer el ridículo de la WWF, lucharía en Florida, en Georgia, en Jim Crockett Promotion, en San Luis, en la CWA de Jarrett y Lawler y en la Mid-South, que luego se convertiría en la UWF. Se consolidó como uno de los face más queridos por el público y destacó por ser bastante solvente en el ring. Llegó a Jim Crockett Promotion cuando la UWF se vio absorbida por la empresa de Crockett. En el año 88 firmaría por la WWF, a pesar de que pronto se integraría en la familia Heenan. Un seguro, a la hora de ser más mediático, no destacó, evidentemente, por ese gimmick ridículo que le pusieron. Gimmick que arrastraría a lo largo de su carrera como un lastre, no porque lo utilizara en otras empresas o en otras épocas, sino porque todo el mundo recuerda a Terry Taylor por ese gimmick, por esa cresta roja y haciendo el payaso encima del ring. Más payaso que Doink, pero bueno. Incluso cuando se rebeló contra Heenan, su manager no le sirvió de mucho. Tuvo un perfil bastante bajo y sus combates eran en house shows sin importancia, aunque lucharía en la WrestleMania 5, pero contra Bobby Heenan, y no llegó ni a un minuto ese combate. Y también participaría en el Royal Rumble en 88 y 89, también como entró salió, y en las Survivor Series 88 y 89, pero de forma testimonial.
Después de eso estaría en WCW un par de años hasta que en el 92 y 93 permanecería en la WWF. Era momento para redimirse de la etapa anterior, pero no. Esta segunda vuelta, igual que Steamboat, pues siguió en la mediocridad. Y más que nada lo que estaba era para impulsar talentos, ser de un mid-carter, low-carter, que lo que hacía era pues ayudar a los que acababan de llegar. Pero lo mismo, ya tenías para eso al Brooklyn Brawler, que no tenía talento, pero este por lo menos sí que lo tenía. Y tanto talento tenía que ha estado ligado con la NXT y la WWE los últimos años porque ha sido entrenador, pero hasta una década, ¿eh? No os creáis que estuvo pues un periodo corto. Es un tío que es muy válido para el negocio y por lo menos ha demostrado que como entrenador pues tiene más talento que como luchador para la WWE, no para nosotros los espectadores. Vamos con el premio gordo. Salió Cody Rhodes. Vamos con Stardust. Cody fue un producto de WWE, creado por la compañía en el 2006 y donde estaría de forma consecutiva hasta el 2016, cuando se fue por la frustración que tenía al ver que no evolucionaba y que no tenía las oportunidades que merecía, las oportunidades que él se creía, porque él siempre se cree que merece más que cualquier otro. Segunda generación de luchador, este argumento utilizó la WWE para reunirlo con otros luchadores que eran segunda o tercera generación, pues lo reunió con el Legacy, que eran DiBiase y Orton, siendo Orton el único que realmente triunfó sobre todos los demás, hecho que quizás no asimiló Cody. ¿Por qué Orton sí y yo no? Orton tercera generación y DiBiase también tercera generación. Si miramos su palmarés, pues realmente tampoco fue tan malo la primera etapa. 5 veces campeón por parejas, 2 veces campeón intercontinental, aunque el uso que han hecho de él ha sido decepcionante, dado que se esperaba mucho más, sobre todo en esa última etapa. En 2016, harto de Stardust, buscó aliento en otras compañías. Y como siempre digo, eso curte y te hace profesional más completo que los que nunca han salido de WWE. Es que eso es obvio. Luchas en Japón, luchas en México, luchas en Europa, luchas en federaciones, empresas independientes, con otros tipos de lucha, con otros luchadores, otros empresarios que tienen visiones diferentes. Entonces, eres mucho más completo. Hay luchadores que no han salido del paraguas de la WWE. En 2016 se fue de WWE hasta el 2022, que volvió. En ese periodo ha luchado en más de 40 empresas. Sí, 40. Hay más de 40 empresas. No solamente hay WWE y hay AEW y alguno que sabe que en Japón pues hay algo que se parece a la lucha, o en México. No. Es que hay más y muchas empresas, y empresas pequeñas y empresas que se parten la cara y empresas que sacan lo justo para poder vivir y para pagarle a los luchadores, que muchos de ellos se tenían que pagar pues las comidas, los viajes, porque si no, no luchan. Entonces, la lucha es mucho más que WWE y que AEW, y además mucho más que esos fans que se pelean por decir quién es mejor, si la WWE o la AEW. Disfrutad de la lucha, disfrutad de lo que veáis, disfrutad del canal Wall of Wrestling si queréis, que salen peleas con 5 personas de público. Eso es la lucha libre, todo eso es lucha libre. Lo demás es espectáculo. A pesar de ser un pilar fundamental de la AEW, dejó la empresa para volver a la compañía que lo menospreció y en la que rayó el ridículo. Cody siempre ha tenido clavada la espinita de ser campeón del mundo y seguir el legado de su padre. Y esa épica pasa por triunfar en la WWE. Es decepcionante para Cody y para sus fans que cuando creían que era el momento de ser campeón, no lo fuera, y no lo ha sido, y no lo será. Ojalá yo me equivoque por el bien de los fans de Cody Rhodes, pero es que estaba muy claro, pero tan claro como que tienes que pelear con molinos de viento, porque la gente son esos molinos y yo soy Don Quijote en este caso. Pues lo mismo. Que no encaja en WWE, que lo han traído simplemente para fastidiar a Tony Khan.
y ya está. Y para hacer daño a la AEW. Puede que me equivoque porque la vida da muchas vueltas, la lucha libre más, y el señor McMahon, si tiene algo de peso en la empresa, hace lo que le interesa o lo que quiere cuando él quiere y cuando le interesa. Pues seguramente. ¿Que Triple H lo puede hacer campeón? De momento lo dudo. Pero bueno, algo tiene que hacer porque si no ya se puede ir otra vez a AEW y volver una tercera vez y hacer yo otro programa del ridículo la tercera vez que pasó por WWE. Bueno, en esa AEW que no es competencia, según dice Triple H, vamos. Cody Rhodes siempre se ha creído mejor de lo que es. Y para mí, de momento, es una decepción total y absoluta. Y además, si no sangra, ¿quién es Cody Rhodes? Luego se meten con el otro que sangra nada más salir del vestuario. Pues aquí el señor Cody Rhodes, si no sangra, no es Cody Rhodes. Y ahora que no sangra en WWE, pues también se sentirá frustrado. Entonces, por lo menos se lesiona y le dura la lesión más que a Bob Orton, que al padre de Randy Orton, que llevaba toda la vida con la escayola en el brazo, que estuvo décadas y décadas con ese brazo roto. Pues lo mismo le va a pasar a Cody Rhodes. Con lesión es más legítimo. Vamos con el siguiente. Vamos con Vader. Vader ha sido uno de los casos más sangrantes de ninguneo y de talento desaprovechado en la historia de la WWE. Siempre se arrepintió de firmar por la empresa de McMahon porque allí nunca encontró su lugar. Llegaba el mastodonte, el luchador que comenzó en la agua y que triunfó en Alemania y Japón. Alemania y Austria, que era la CWA. Fue 3 veces campeón de WCW, aparte de otros títulos de otras empresas y otras divisiones. Tras una suspensión por atacar a Paul Orndorff en WCW, la empresa de Turner le ofreció cumplir un tiempo fuera de la compañía como castigo y una bajada de sueldo. Vader se lo pensó, pero no lo aceptó, y fue a WWF, hecho que toda la vida lamentaría. Allí, en WWF, estaría del 96 al 98, luchando casi 400 combates. A su llegada se integró en el Camp Cornette y sus combates fueron contra el Warrior, contra Michaels o contra Sid. Y todos esos combates además se contaban en derrotas, hecho que le perjudicó al verse como un rival débil de su envergadura, de su peso, de su fuerza y también pues de toda esa estela que él llevaba de luchar en otras empresas. Y sobre todo se veía débil cuando luchaba contra Shawn Michaels, que era un tipo que pesaba la mitad que él y que Shawn Michaels le ganaba en todos los combates en los que participaban, porque estuvo enfeudado por el título del mundo, pero siempre ganaba Michaels. Entonces el tío ya no es que estuviera frustrado, es que ya la gente lo veía entrar y ya sabía que iba a perder porque no había ganado ningún combate y ni siquiera se hacía mención de que lo pudiera hacer. El 97 tampoco cambió su suerte. Y también encadenó una serie de derrotas, teniendo su combate más importante en el Injury House 13, en un Final Four Battle Royale por el título del mundo entre Austin, Michaels y el Undertaker. Tuvo muchas más derrotas que victorias ese año, pero en su debut fue mucho peor. O sea, el año anterior, el año del debut, fueron 105 derrotas y 34 victorias. Su último año hizo el mismo número de victorias que de derrotas. Más o menos 44, 45, 45, 44. Ahí fue la cosa. Y sus feudos fueron pues contra Goldust, bueno, el artista antes conocido como Goldust. No se sabe si ahí era cuando le dijeron que en los mitos y leyendas que hicimos con Chokeslam Podcast, un saludo a mi podcast hermano, que no se sabía si era cuando se iba a operar el pecho o no. Son las leyendas urbanas de la WWE y de Goldust. También lucharía contra Mankind, que esos combates ya venían pues de Alemania, venían combates de la WCW, donde Vader mostraba su superioridad y su salvajismo contra Mankind. Aquí alguna cosa hicieron. Y también lucharía contra Ken Shamrock, un luchador muy sólido. Luchó por el título europeo y por el intercontinental. O sea, ya pasó de intentar ganar el del mundo al intercontinental, al europeo y a no ganar ninguno de ellos.
Una de las causas de la debilidad de Vader en la WWF fueron pues esas derrotas auspiciadas por Shawn Michaels, y que Michaels abiertamente decía, según escuchó Savio Vega y se enfrentó a ellos por ello, que se iban a cargar a Vader. No les gustaba Vader y se lo iban a cargar, pues porque en alguna ocasión le había dado a Michaels bien dado, y entonces dijeron, este tío se va fuera, y al final lo consiguieron. Afortunadamente, Vader salió de la empresa y volvió a Japón, donde pronto se convertiría en un campeón de la Triple Corona en 2 ocasiones, y también campeón por parejas de All Japan Pro Wrestling. Campeón de Noah por parejas también, y por lo menos en Japón Vader recuperó su esencia. Ahora ya para concluir voy a nombrar 2 que tampoco es que los menospreciaran o que los ningunearan, pero sí que es curioso lo que pasó con ellos. Buff Bagwell y Chronic. Vamos con Bagwell. Bagwell no es que tuviera categoría de superestrella, aunque él también se lo creía, pero hizo su carrera en WCW, por lo menos al principio. Fue tomado en cuenta en bastantes ocasiones. De hecho, fue campeón 5 veces por parejas. Con la llamada invasión llegaron un grupo de luchadores a WCW porque aceptaron los contratos que le puso cuando McMahon compró la WCW. Había contratos en vigor y los luchadores que querían pues podían ir a WWF siempre que WWF lo quisiera también. Entonces él era uno de los que dijeron, mira, tu contrato lo tenemos aquí, ¿quieres seguir tu carrera profesional en WWF? Y dijo que sí. El problema es que cuando llegó solo disputó 2 combates. Sí, dos. Y los 2 fueron contra Booker T. Bueno, eran por el título del mundo de la WCW que tenía Booker T en ese momento, pero fueron combates tan malos que el público se quejó. Y eso llegó a las oficinas centrales y le dijeron, este tío no puede seguir en esta empresa porque no da el perfil ni da la talla, aunque ellos tenían luchadores malos, pero es que este era más malos que los propios luchadores malos de WWF. Pero también es un argumento bueno. Nosotros ya tenemos nuestros luchadores malos. No vas a venir tú de otra empresa que eres igual de malo o peor que los malos míos. Por lo tanto, te vas fuera. Y además, aparte de eso, tuvo un problema con el huracán Helms, que tuvo pues una pelea entre bastidores, y entonces dijeron, mira, este tío se va fuera porque también tenemos problemáticos, no queremos otros problemáticos. Entonces vino tan subido que al final, conforme entró, salió. Y ya para concluir, este caso a mí me parece más curioso, que son Chronic, 2 luchadores que llevaban años y años en la industria. Incluso en su día McMahon pues pensó en Bryan Adams, que era Crash como cara de la empresa y sustituto de Hulk Hogan. Y Brian Clark ya lo conocían porque desarrolló el personaje de Adam Bomb. Estos duraron 3 combates en WWE. Y venían de haber sido 2 veces campeones por parejas de WCW. Pero lo mismo, eran tan malos, tan lentos, que es que no encajaban. Y le dijeron, bueno, ya que, yo qué sé, pues lleváis, no sé el razonamiento, pero me lo invento, sois tan buenos no, sois tan altos, tan fuertes y lleváis tantos años y ya os conocemos, pues anda, ir al territorio de desarrollo y ya que habéis firmado, vamos a ver si podemos sacar algo de aquí. Al final fue imposible y se largaron a Japón, que además ganaron el título por parejas en Japón. Ojo, les duró menos de un mes, también cito de memoria, yo que sé, creo 16, 17 días, y entonces fueron campeones en Japón. Hay veces que en Japón también había que hacer muy poco. Eso es también algo muy curioso. Luchadores mediocres norteamericanos al final tienen éxito en Japón, y luchadores japoneses buenísimos y con el tipo de lucha que desarrollan allí, pues pueden ser famosos, pero es que la cuestión es que choca mucho pues esos 2 mundos. Y llegados a este punto, chicos, chicas, ¡nos vemos!